En el bautizo de mi nieto, mi nuera me pidió que saliera de la iglesia, tú no encajas en este momento. Me fui sin decir nada. Al día siguiente, encontró un sobre la mesa. Lo que leyó, la hizo llorar en silencio. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. La iglesia de San Miguel estaba decorada con flores blancas y listones dorados. Era un sábado de octubre y el sol entraba por los vitrales creando pequeños arcoíris sobre los bancos de madera. Yo había llegado una hora antes para asegurarme de tener un buen lugar. Después de todo, era el bautizo de mi nieto Benjamín, el primer nieto de la familia. Me había puesto mi mejor vestido, el azul marino que compré hace 3 años para la boda de mi hijo Roberto. Era el único vestido elegante que tenía, pero lo había cuidado como un tesoro. Esa mañana me levanté a las 5 para planchar cada pliegue, para asegurarme de verme presentable. Quería que Roberto se sintiera orgulloso de su madre. Había bordado una mantita especial para Benjamín durante los últimos 6 meses. Cada puntada era una oración, cada hilo llevaba mi amor de abuela. La tenía guardada en una bolsa de regalo que había envuelto con todo el cariño del mundo. Cuando vi entrar a Roberto cargando a Benjamín, vestido con el ropón familiar que yo misma había bordado hace 35 años, mi corazón se llenó de una felicidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Mi nieto era hermoso, con esos cachetes redondos y esos ojitos que brillaban curiosos mirando todo a su alrededor. Lucía caminaba al lado de Roberto, radiante con su vestido color crema y su cabello perfectamente peinado. Se veía elegante, como siempre. Desde que se casó con mi hijo hace 4 años, siempre me había hecho sentir que yo no estaba a su altura. Pero hoy era diferente. Hoy era sobre Benjamín, mi nieto. Me acerqué despacio, con la mantita en mis manos temblorosas. Quería entregarle mi regalo, quería cargar a mi nieto aunque fuera por un momento. Había soñado con este día durante meses. Roberto, mijo, le dije suavemente, qué hermoso se ve Benjamín. ¿Puedo? Ni siquiera pude terminar la pregunta. Lucía se interpuso entre nosotros como un muro. Sus ojos me miraron de arriba abajo con esa expresión que ya conocía bien, esa mezcla de desprecio y molestia que me dedicaba cada vez que nos veíamos. Brenda, me dijo en voz baja pero firme, creo que sería mejor que te fueras. Las palabras cayeron sobre mí como agua helada. ¿Cómo dices? No combinas con este momento, continuó, ajustando el ropón de Benjamín sin siquiera mirarme a los ojos. Este es un día especial y necesitamos que todo sea perfecto. Sentí como si el piso se hubiera abierto debajo de mis pies. Miré a Roberto, esperando que dijera algo, que me defendiera, que le recordara a su esposa que yo era su madre, la abuela de su hijo. Pero él solo bajó la mirada, incómodo, como siempre hacía cuando Lucía me trataba mal. Mami tiene razón, murmuró Roberto sin levantar la vista. Quizás sería mejor. No pudo terminar la frase, pero no necesitaba hacerlo. El mensaje era claro. Alrededor nuestro, los invitados comenzaron a voltear. Escuché murmullos, vi miradas de lástima, sentí el peso de la vergüenza como una losa sobre mis hombros. Doña Carmen, la vecina de Roberto, me miró con tristeza y negó con la cabeza. Los padres de Lucía, que habían llegado desde Polanco, ni siquiera voltearon a verme. Entiendo, logré decir, aunque mi voz salió quebrada. Lucía me sonrió entonces, una sonrisa falsa y fría. Sabía que lo entenderías. Gracias. Apreté la mantita contra mi pecho. 6 meses de trabajo, 6 meses de ilusión, 6 meses imaginando este momento. Todo se desvanecía como humo. La mantita, susurré, extendiendo la bolsa hacia Roberto. Es para Benjamín. La bordé yo misma. Lucía tomó la bolsa sin mirarla siquiera. Qué bonito. La guardaremos. Sabía que esa mantita terminaría en el fondo de un closet, olvidada para siempre. Di media vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Cada paso era una tortura. Podía sentir las miradas sobre mí, los susurros a mis espaldas. Escuché a alguien decir, pobrecita, y eso fue peor que cualquier insulto. Al llegar a la puerta de la iglesia, me volteé una última vez. Roberto estaba hablando con el padrino mientras Lucía sostenía a Benjamín como si fuera un trofeo. Mi nieto, al que apenas había podido ver de cerca, al que nunca había cargado, al que quizás nunca volvería a ver.
El aire fresco de octubre me golpeó la cara y me di cuenta de que estaba llorando. No lágrimas silenciosas, sino sollozos que salían desde lo más profundo de mi alma. Me senté en las escaleras de la iglesia, sin importarme manchar mi vestido azul marino. Una señora mayor que no conocía se acercó y me puso la mano en el hombro. ¿Está usted bien, señora? Soy la abuela, le dije entre lágrimas. Soy la abuela y no me dejaron quedarme. La señora me miró con horror. ¿Cómo es posible? No supe qué responder. ¿Cómo explicar que mi propio hijo había permitido que me humillaran? ¿Cómo contar que llevaba años sintiendo que no era suficiente para su nueva familia? Caminé hasta la parada del camión con el corazón hecho pedazos. El viaje de regreso a mi casa en la colonia Doctores fue eterno. Cada semáforo, cada vuelta, cada minuto me daba más tiempo para pensar en lo que había pasado. Al llegar a mi pequeño departamento, me senté en la mesa de la cocina y por primera vez en años, dejé que la rabia reemplazara a la tristeza. Esa noche, mientras el mundo dormía, tomé papel y pluma y comencé a escribir. Esa noche escribí hasta que me dolieron las manos. Saqué todo lo que había guardado durante años, todas las palabras que nunca me atreví a decir, todo el amor que había sido rechazado una y otra vez. Cuando terminé, tenía frente a mí 17 cartas. 17 cartas que nunca envié, que escribí en los momentos más difíciles y que guardé en una caja de galletas bajo mi cama. La primera era de cuando Roberto tenía 20 años y se fue a estudiar a Guadalajara. Le escribí contándole lo mucho que lo extrañaba, lo orgullosa que estaba de él, lo difícil que era llegar cada noche a una casa vacía después de trabajar en la fábrica de textiles. Nunca se la mandé porque no quería que se sintiera culpable. Había otra del día que se graduó de ingeniero. Yo no pude ir a la ceremonia porque no tenía dinero para el boleto de autobús, pero le escribí una carta de 10 páginas contándole cómo su papá estaría orgulloso, como yo había trabajado turnos dobles durante años para pagar sus estudios, como cada peso que gané valía la pena solo por verlo triunfar. También estaba la carta que escribí cuando conoció a Lucía. Le contaba mis miedos, mi preocupación de no estar a la altura de la familia de ella, mi tristeza de sentir que me estaba perdiendo. Pero también le decía que lo único que quería era su felicidad. La carta más dolorosa era la que escribí después de la boda. Cuando me sentaron en la mesa del fondo, junto a los invitados de último momento. Cuando Lucía olvidó incluirme en las fotos familiares. Cuando Roberto no me pidió que bailara el vals con él. En esa carta le contaba todo lo que callé ese día. Pero la que más me costó releer era la más reciente, la que escribí cuando nació Benjamín hace 8 meses. Le contaba sobre las noches en vela tejiendo mantitas, sobre las veces que pasé por su casa esperando que me invitaran a conocer a mi nieto, sobre cómo fingía estar ocupada cuando la gente me preguntaba por mi nuevo nieto. Tomé todas esas cartas y las metí en un sobremanila grande. Pero no era suficiente. Fui a mi pequeño escritorio y saqué otros documentos que había guardado como tesoros, los recibos de todas las colegiaturas que pagué, las facturas médicas de cuando Roberto se operó de apendicitis a los 16 años, el contrato de venta de mi casa en Xochimilco que vendí para darle el enganche de su departamento. También agregué las fotografías. Todas las que él nunca vio porque nunca venía a visitarme. Roberto a los 5 años en su primer día de escuela, con el uniforme que me costó 2 semanas de salario. Roberto a los 12, con la bicicleta que le compré trabajando horas extras durante 6 meses. Roberto a los 18, el día que entró a la universidad, cuando lloré de felicidad en la parada del autobús porque había logrado darle lo que yo nunca tuve. Había también recortes de periódico. Cada vez que mencionaban a Roberto en el trabajo, cada reconocimiento que recibía, cada logro que conseguía. Los había coleccionado como una fan orgullosa, aunque él nunca me contara directamente sobre sus éxitos. Y al final, agregué algo que nunca pensé que compartiría, el diagnóstico médico que recibí hace 3 meses. Las palabras, cáncer de mama en etapa inicial, escritas en esa letra terrible de los doctores. El sobre con los estudios que confirmaban que necesitaría cirugía y quimioterapia. Todo lo que había decidido enfrentar sola para no molestar a Roberto en esta etapa tan feliz de su vida. Escribí una carta final para acompañar todo esto. Roberto, mi hijo querido. Durante 35 años he guardado estas palabras dentro de mi corazón. Cada carta que no te envié, cada sacrificio que hice sin que lo supieras, cada noche que lloré en silencio porque sentía que te estaba perdiendo. Hoy, después de lo que pasó en la iglesia,
decidí que ya no puedo seguir callando. No porque quiera hacerte daño, sino porque creo que tienes derecho a conocer la verdad sobre estos años. Nunca te conté sobre los trabajos extra que tomé para pagar tus estudios porque no quería que te sintieras en deuda conmigo. Nunca te dije lo sola que me sentía cuando te fuiste a Guadalajara porque no quería que regresaras por lástima. Nunca te reclamé cuando dejaste de visitarme porque entendía que tenías tu propia vida. Pero hoy me doy cuenta de que mi silencio ha sido malinterpretado. Que mi discreción se volvió invisibilidad. Que mis sacrificios se convirtieron en nada. No busco tu compasión, Roberto. Busco tu comprensión. Quiero que sepas que cada decisión que tomé fue por amor. Un amor que tal vez no supe expresar de la manera correcta, pero que ha sido lo único constante en mi vida. También quiero que sepas sobre mi enfermedad. No porque espere que cambies tu vida por mí, sino porque creo que como mi hijo, tienes derecho a saberlo. He decidido enfrentarla sola, como he enfrentado todo en estos años. Esta no es una carta de despedida, mi hijo. Es una carta de honestidad. De una madre que finalmente encontró el valor para mostrar su corazón completo, no solo los pedazos que consideraba apropiados para ti. Te amo, Roberto. A ti y a Benjamín, mi nieto al que apenas conozco pero que ya vive en mi corazón. Tu mamá. Brenda. Sellé el sobre a las 4 de la mañana. Mis ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero por primera vez en años, sentía una extraña paz. Ya no cargaría sola con todo este peso. Al día siguiente, muy temprano, tomé el metro hasta la colonia Roma Norte, donde Roberto y Lucía vivían en ese bonito departamento que yo había ayudado a pagar. Subí hasta el 5º piso, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Dejé el sobre en la mesa que estaba junto a su puerta. No toqué el timbre. No esperé a que salieran. Simplemente lo dejé ahí, como un fantasma que finalmente decide mostrar su rostro. Bajé las escaleras sabiendo que ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba pensando que sería Roberto. Pero el teléfono siguió sonando con las llamadas de siempre, la señora de la farmacia confirmando que mis medicamentos estaban listos, el doctor recordándome mi cita, mi comadre Elena preguntando cómo estaba. Mientras esperaba, no podía dejar de pensar en todo lo que había puesto en ese sobre. Cada recuerdo me llevaba a otro, como si hubiera abierto una compuerta que había mantenido cerrada durante décadas. Recordé el día que me quedé viuda. Roberto tenía apenas 5 años y acababa de empezar la primaria. Gonzalo, mi esposo, murió de un infarto fulminante mientras trabajaba en la construcción. Era un sábado de abril y yo estaba lavando ropa en el patio cuando llegó su compadre José con los ojos rojos y las manos temblorosas. Brenda, me dijo, y por su tono supe que mi mundo estaba a punto de cambiar para siempre. De un día para otro, me convertí en madre soltera con un niño que preguntar por qué papá no regresaba a casa. Al principio pensé que no iba a poder. Gonzalo era albañil y yo solo sabía coser y cocinar. No tenía estudios, no tenía familia que me ayudara, no tenía nada más que mis manos y la determinación de sacar adelante a mi hijo. Conseguí trabajo en una fábrica textil en la madrugada. Entraba a las 5 de la mañana y salía a las 2 de la tarde para poder recoger a Roberto de la escuela. En las noches, cuando él dormía, cosía ropa para las vecinas. Blusas, vestidos, arreglos. Todo lo que me pidieran. Mis dedos sangraban de tanto coser, pero cada peso que ganaba era un peso más cerca de darle a Roberto la vida que se merecía. Cuando Roberto cumplió 10 años, enfermó de neumonía. Los doctores del Seguro Social dijeron que necesitaba medicinas caras y reposo absoluto. Yo no tenía dinero para las medicinas, así que empeñé todo lo que tenía de valor, los aretes de oro que me regaló Gonzalo en nuestra boda, la cadena de mi primera comunión, hasta la licuadora que había sido mi regalo de bodas. Roberto estuvo 3 semanas en cama, delirando de fiebre. Yo dormía en una silla junto a él, cambiándole paños fríos cada hora, forzándolo a tomar las medicinas que sabían horrible. Había noches en que pensaba que lo iba a perder, que me iba a quedar completamente sola en este mundo. Una madrugada, cuando la fiebre finalmente bajó y Roberto abrió los ojos preguntando por agua, me arrodillé junto a su cama y lloré como nunca había llorado. No de tristeza, sino de alivio. Mi niño iba a vivir. Pero la enfermedad nos había costado todo nuestro ahorro.
Tuve que tomar trabajos extra, limpiaba casas los fines de semana, vendía tamales en las mañanas antes de ir a la fábrica, lavaba ropa para otras familias en las noches. Roberto nunca supo por qué de repente comíamos tanto frijol y tan poca carne, porque sus zapatos duraban hasta que se le hacían agujeros en las suelas. Cuando Roberto entró a la secundaria, vi que era inteligente. Muy inteligente. Sus maestros me decían que tenía potencial para llegar lejos, pero necesitaba ir a una buena preparatoria y después a la universidad. Yo sabía que eso significaba más dinero del que tenía, pero también sabía que era la única manera de que mi hijo tuviera una vida mejor que la mía. Comencé a trabajar turnos dobles en la fábrica. Entraba a las 5 de la mañana y salía a las 10 de la noche. Los fines de semana limpiaba oficinas en el centro. Llegaba a casa tan cansada que a veces me quedaba dormida en la mesa de la cocina, pero cada peso extra iba directo a la cuenta de ahorros para la educación de Roberto. Roberto era un buen estudiante, pero también era un adolescente. A veces llegaba tarde, a veces no quería hacer tarea, a veces se enojaba conmigo porque no le podía comprar los tenis que sus amigos tenían. Yo nunca le expliqué por qué no podíamos permitirnos esas cosas. No quería que cargara con la culpa de nuestras limitaciones. La peor época fue cuando Roberto estaba en la preparatoria. Un día llegó a casa con un golpe en la cara. Me contó que unos compañeros se burlaban de él porque su mamá trabajaba en una fábrica, porque vivíamos en la Doctores, porque él no tenía las mismas cosas que ellos. Mamá, me dijo esa noche, ¿por qué no podemos ser como las otras familias? Me partió el corazón ver la vergüenza en sus ojos. No vergüenza de mí exactamente, sino vergüenza de nuestra situación. Y en ese momento decidí que haría todo lo posible para que él nunca volviera a sentirse así. Vendí todo lo que pude vender. Los muebles buenos que había heredado de mi mamá, la máquina de coser que era mi herramienta de trabajo extra, hasta el anillo de bodas de Gonzalo que había guardado como tesoro. Con ese dinero, Roberto pudo entrar a una preparatoria privada donde se sintiera igual que sus compañeros. Los sacrificios se volvieron mayores. Había días en que yo comía solo tortillas con sal para que Roberto pudiera almorzar en la cafetería de la escuela. Noches en que caminaba 2 horas para ahorrarme el camión y poder darle dinero para sus gastos escolares. Cuando Roberto se graduó de la preparatoria con honores y le dieron una beca parcial para estudiar ingeniería en Guadalajara, pensé que todo el esfuerzo había valido la pena. Mi hijo iba a ser profesionista. Iba a tener la vida que yo nunca pude tener. Pero cuando se fue a Guadalajara, la casa se volvió un mausoleo. Trabajaba las mismas horas, pero ahora todo el dinero que ganaba lo mandaba para sus gastos. Renta, comida, libros, todo lo que necesitara para concentrarse en sus estudios sin preocuparse por el dinero. Roberto llamaba cada 15 días. Conversaciones rápidas donde me contaba sobre sus clases y yo le preguntaba si necesitaba algo. Nunca le conté que había vendido la casa de Xochimilco donde vivíamos y me había mudado a un departamento más pequeño para poder seguir mandándole dinero. Nunca le dije que trabajaba 12 horas al día para cubrir sus gastos. Cuando se graduó, yo quería ir a la ceremonia más que nada en el mundo. Había soñado con ese momento durante años, ver a mi hijo recibir su título, tomarle fotos, abrazarlo y decirle lo orgullosa que estaba de él. Pero el boleto de autobús costaba más de lo que tenía, y Roberto necesitaba dinero para la fiesta de graduación. Elegí mandárselo a él en lugar de guardarlo para mi viaje. Esa noche, sola en mi departamento, lloré mirando las fotos que Roberto me mandó por WhatsApp. Lo veía tan guapo, tan elegante, tan feliz. Y aunque no estaba ahí físicamente, sentía que había logrado mi misión, mi hijo era un profesionista exitoso. Nunca imaginé que ese éxito me alejaría tanto de él. Era martes por la noche cuando Lucía encontró el sobre. Roberto había llegado tarde del trabajo y se había ido directo a bañar. Ella estaba recogiendo el correo que había quedado en la mesa del pasillo cuando vio el sobre manila con su nombre escrito en esa letra que reconoció inmediatamente. Más tarde me contaría que su primera reacción fue molestia. ¿Ahora qué quiere esta señora?, pensó. Pero algo en el grosor del sobre la hizo pausar. No era una simple carta. Era algo más. Se sentó en el sofá de la sala con Benjamín dormido en sus brazos y abrió el sobre. Lo primero que vio fueron las fotografías. Roberto de niño, con uniformes que se veían gastados pero limpios, sonriendo con esa sonrisa que ella conocía tan bien. Roberto adolescente, más delgado de lo que lo conocía, pero con los mismos ojos brillantes.
Después vio los recibos. Página tras página de colegiaturas pagadas, facturas médicas, recibos de libros y uniformes. Todo con fecha de años atrás, todo firmado por Brenda González, viuda de Herrera. Lucía nunca había visto el nombre completo de su suegra. Siempre había sido simplemente la mamá de Roberto, como si no tuviera identidad propia. Cuando Roberto salió del baño, la encontró llorando en silencio, rodeada de papeles. ¿Qué pasó? ¿Está bien Benjamín?, preguntó alarmado. Lucía le extendió una de las cartas sin decir palabra. Roberto la tomó, frunció el ceño al reconocer la letra de su madre, y comenzó a leer. Lucía me contó después que fue doloroso ver cómo el rostro de Roberto cambió mientras leía. Primero confusión, después comprensión, finalmente algo que se parecía a la vergüenza. ¿Sabías esto?, le preguntó Lucía cuando Roberto terminó de leer la primera carta. ¿Qué cosa? Que tu mamá vendió su casa para darte el enganche de este departamento. Roberto se quedó callado por un momento muy largo. No, murmuró finalmente. Ella me dijo que había ahorrado. Lucía le mostró el contrato de venta. La fecha coincidía exactamente con cuando Roberto había conseguido el préstamo para el departamento. La cantidad era exacta para el enganche que él había dado. Y esto, Lucía le enseñó los recibos médicos de cuando Roberto tuvo apendicitis a los 16 años. ¿Sabías que tu mamá empeñó sus joyas para pagar tu operación? Roberto tomó los papeles con manos temblorosas. El seguro cubrió todo, susurró. Cubrió el 70%. Ella pagó el resto. Siguieron revisando los documentos en silencio. Cada papel era una revelación, cada recibo una muestra de sacrificio que Roberto nunca había conocido. Cuando llegaron a las cartas que nunca envió, Lucía vio cómo su esposo se quebraba. En una carta de cuando Roberto estaba en segundo año de universidad, Brenda escribía: «Mijo, hoy vendí la máquina de coser de tu abuela para mandarte dinero para los libros. No te preocupes, conseguí trabajo extra en una tienda los fines de semana. Solo quiero que te concentres en estudiar. Tu papá estaría tan orgulloso de verte convertido en ingeniero». En otra, de cuando Roberto conoció a Lucía: «Mi niño querido, me da mucho gusto saber que encontraste a alguien especial. Se nota en tu voz cuando hablas de ella que la amas mucho. Espero algún día ser digna de conocerla bien y que ella pueda quererme un poquito también». Esa última línea fue como una bofetada para Lucía. Recordó todas las veces que había hecho comentarios despectivos sobre Brenda, todas las veces que había rodado los ojos cuando Roberto mencionaba a su madre, todas las veces que había olvidado invitarla a eventos familiares. «Roberto», dijo Lucía con voz quebrada, «¿por qué nunca me contaste nada de esto?». Roberto se pasó las manos por la cara, agotado. «No lo sabía, Lucía. Te juro que no lo sabía». «¿Cómo no ibas a saber? Eres su hijo». «Porque nunca me lo dijo». Roberto se levantó del sofá, frustrado. «¿Crees que si hubiera sabido que estaba vendiendo sus cosas para mantenerme habría permitido que lo hiciera?». Lucía lo miró por un momento largo. «¿En serio? ¿De verdad nunca te diste cuenta?». Roberto se quedó callado. «Roberto, cuando conocí a tu mamá, vivía en un departamento del tamaño de nuestro closet. Me dijiste que era porque le gustaba vivir sencillo. Cuando vimos que trabajaba en una fábrica textil, me dijiste que era porque le gustaba mantenerse ocupada. Cuando notamos que nunca tenía ropa nueva, me dijiste que era porque no le importaba la apariencia». Roberto se sentó pesadamente en el sofá. «Yo pensé». «Pensaste lo que querías pensar», lo interrumpió Lucía. «Porque era más fácil creer que tu mamá era simplemente humilde en lugar de admitir que estaba luchando». Lucía siguió leyendo y encontró algo que la destrozó: el diagnóstico médico. Cáncer de mama. Etapa inicial. Cirugía recomendada dentro de las próximas 6 semanas. «Roberto», susurró, «tu mamá está enferma». Roberto leyó el papel y se quedó paralizado. «¿Cuándo es esto?». «Hace 3 meses. Hace 3 meses que sabe que tiene cáncer y no nos dijo nada». Se miraron en silencio, el peso de la realización cayendo sobre ellos como una avalancha. «¿Por qué no nos dijo?», preguntó Roberto. Lucía pensó en la carta final de Brenda, donde explicaba que había decidido enfrentar sola su enfermedad para no molestarlos en esta etapa tan feliz de sus vidas. «Porque piensa que no nos importa»,
dijo Lucía con voz quebrada. Porque le hemos dado todas las razones para pensar que es una carga en nuestras vidas. Roberto se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala. Tengo que llamarla. Tengo que. ¿Qué le vas a decir, Roberto? Él se detuvo. No tenía respuesta. Lucía siguió revisando los papeles y encontró algo más, recortes de periódicos. Cada vez que Roberto había aparecido en el periódico por algún proyecto en su trabajo, cada reconocimiento, cada mención pequeña. Su madre los había coleccionado todos, como una fan orgullosa documentando la carrera de su ídolo. Mira esto, le dijo a Roberto, mostrándole los recortes. Roberto tomó los papeles amarillentos con cuidado. Algunos eran de reconocimientos que él mismo había olvidado, menciones pequeñas en publicaciones de ingeniería que probablemente nadie más había leído. ¿Cómo conseguía estos recortes?, se preguntó en voz alta. La respuesta estaba en una nota pegada a uno de los artículos. Doña Carmen de la biblioteca me ayudó a buscar esto en internet y lo imprimió. Mi hijo salió en una revista de ingeniería. Estoy tan orgullosa. Roberto se quebró completamente entonces. Se dejó caer en el sofá y lloró como no había llorado desde que era niño. Lucía lo abrazó, pero ella también estaba llorando. Por primera vez en 4 años de matrimonio, realmente entendía quién era Brenda. No era la suegra entrometida que ella había imaginado. Era una mujer que había dado todo por su hijo y que había sido invisible por tanto tiempo que ya ni siquiera luchaba por ser vista. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Roberto. Lucía miró hacia la habitación donde Benjamín dormía pacíficamente, ajeno al drama que se desarrollaba en la sala. Pensó en el día del bautizo, en las palabras crueles que le había dicho a Brenda, en la humillación que le había causado frente a toda la congregación. Vamos a arreglar esto, dijo finalmente. No sé cómo, pero vamos a arreglar esto. Al día siguiente, Roberto llamó a mi teléfono 32 veces. Yo vi cada llamada entrar y decidí no contestar. No estaba lista para escuchar explicaciones o disculpas. No después de haber expuesto mi alma de esa manera. En lugar de contestar el teléfono, me fui a mi cita médica. El doctor Ramírez me esperaba con los resultados de mis últimos estudios. Era un hombre mayor, de esos doctores de la vieja escuela que todavía tomaban tiempo para explicar las cosas con paciencia. Señora Brenda, me dijo mientras revisaba mis radiografías, los resultados confirman lo que sospechábamos. El tumor mide aproximadamente 2 centímetros. Es operable, pero necesitamos actuar pronto. Me quedé viendo las manchas oscuras en la radiografía que aparentemente eran mi enemigo invisible. ¿Cuánto tiempo tengo, doctor? No hable así, me dijo con firmeza. Con la cirugía y el tratamiento adecuado, tiene muy buenas posibilidades. Pero necesita apoyo, señora. Este no es un camino que deba recorrer sola. Le sonreí con tristeza. He recorrido sola todos los caminos importantes de mi vida, doctor. Este no será diferente. Él frunció el ceño. ¿No tiene familia? ¿Hijos? Tengo un hijo, admití. Pero está ocupado con su propia vida. No quiero ser una carga. El doctor Ramírez me miró por encima de sus lentes. Señora, usted no es una carga. Es una madre que necesita el apoyo de su familia. ¿Ha hablado con él sobre su diagnóstico? Negué con la cabeza. No le dije al doctor que había puesto toda la información en un sobre que probablemente Roberto y Lucía habían tirado a la basura sin leer. La cirugía está programada para el próximo lunes, continuó el doctor. Necesitará que alguien la acompañe y que esté pendiente de usted durante la recuperación. Estaré bien sola, mentí. Cuando salí del hospital, me senté en una banca del parque que estaba enfrente. Era un día gris de noviembre, con ese frío que se mete en los huesos. Pensé en todas las veces que había estado en hospitales sola, cuando Roberto se operó de apendicitis y yo dormí en una silla de plástico durante 3 noches, cuando me fracturé la muñeca trabajando en la fábrica y tuve que tomar 3 camiones para llegar a casa con el yeso puesto, cuando tuve neumonía hace 5 años y estuve internada 4 días sin que nadie supiera dónde estaba. Mi teléfono vibró otra vez. Roberto, otra vez. Esta vez decidí contestar. ¿Mamá? Su voz sonaba quebrada, como cuando era niño y se lastimaba jugando. Hola, mijo. Mamá, necesitamos hablar.
Lucía y yo leímos todo. Todo, mamá. Me quedé callada. No sabía qué decir. ¿Por qué nunca me dijiste sobre tu enfermedad? No quería preocuparte. No querías preocuparme. Su voz se alzó, pero no era enojo. Era desesperación. Mamá, tienes cáncer. ¿Cómo no voy a estar preocupado? Porque tienes tu propia familia ahora, le dije con calma. Tienes un bebé, una esposa, responsabilidades importantes. Mi enfermedad es mi problema. Eres mi madre, susurró. Siempre serás mi problema. En el mejor sentido. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. ¿Dónde estás ahorita?, preguntó Roberto. Saliendo del hospital. ¿Hospital? ¿Qué pasó? Era solo mi cita de control, mijo. Todo está bien. Nada está bien, mamá. Nada ha estado bien en mucho tiempo y yo fui demasiado ciego para verlo. Escuché que Lucía le decía algo en el fondo, pero no pude entender qué. Mamá, vamos para tu casa. Ahora mismo. No es necesario, Roberto. Sí es necesario. Por favor, no te vayas a ningún lado. Necesitamos hablar. Llegué a mi departamento antes que ellos. Me senté en mi silla favorita, la que había sido de mi mamá, y esperé. No sabía qué esperar de esta conversación. Parte de mí tenía esperanza, pero otra parte había estado decepcionada demasiadas veces para permitirse optimismo. Cuando tocaron la puerta, me sorprendió ver que habían traído a Benjamín. Lucía lo cargaba en sus brazos, envuelto en una mantita azul que no reconocí. Hola, mamá, dijo Roberto, y sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando. Hola, mijo. Lucía se adelantó, y por primera vez desde que la conocía, parecía vulnerable. Señora Brenda, comenzó, yo necesito pedirle perdón. La miré sin responder. No estaba lista para hacer esto fácil. Por todo, continuó. Por la manera en que la he tratado, por las cosas que he dicho, por no dejarla conocer a su nieto. Por lo que pasó en la iglesia. Lucía, empezó Roberto, pero ella lo detuvo con la mano. No, Roberto. Esto lo tengo que decir yo. Se volvió hacia mí otra vez. He sido cruel con usted, y lo peor es que pensaba que tenía razones para hacerlo. Pensaba que usted no era suficiente para nuestra familia. Sus palabras me dolieron, aunque fueran una disculpa. Pero ahora veo que la que no era suficiente era yo, continuó. Usted dio todo por Roberto, literalmente todo, y yo fui demasiado arrogante para ver su sacrificio. Roberto se acercó y se arrodilló junto a mi silla. Mamá, perdóname. Perdóname por no ver, por no preguntar, por permitir que te sintieran invisible. Miré a mi hijo, a este hombre que había criado con tanto amor y tanto sacrificio, y vi al niño que fue. Al niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas, que me decía que era la mejor mamá del mundo, que prometía cuidarme cuando fuera grande. No sabía que habías vendido la casa, susurró. No sabía que trabajabas tanto para mantenerme. No sabía que estabas enferma. No quería saber, le dije suavemente, pero sin crueldad. Era más fácil creer que yo estaba bien sola. Él agachó la cabeza. Tienes razón. Lucía se acercó más y, para mi sorpresa, me extendió a Benjamín. ¿Quiere cargar a su nieto? Mis manos temblaron al recibir a ese pequeño ser que tanto había deseado conocer. Benjamín me miró con esos ojos curiosos de bebé, sin juicios, sin prejuicios. Solo veía a su abuela. Hola, mi nieto hermoso, le susurré, y él me sonrió. Señora Brenda, dijo Lucía, queremos estar con usted durante su tratamiento. Queremos cuidarla. No es necesario, empecé a decir, pero Roberto me interrumpió. Si es necesario, mamá. No por obligación, sino porque te amamos. Porque queremos hacerlo. Y porque Benjamín necesita conocer a su abuela, agregó Lucía. La abuela real, no la versión que yo inventé en mi cabeza. Los tres nos quedamos en silencio por un momento, con solo el sonido de Benjamín balbuceando en mis brazos. ¿Cuándo es la cirugía?, preguntó Roberto. El lunes. Estaremos ahí, dijo Lucía con firmeza. Los tres.
Por primera vez en años, no me sentí sola. El lunes por la mañana, Roberto y Lucía llegaron a mi departamento a las 5:30. Yo ya estaba lista, sentada en la orilla de mi cama con la maleta pequeña que había preparado la noche anterior. No había podido dormir, no por miedo a la cirugía, sino porque no podía creer que no iba a enfrentarla sola. ¿Lista, mamá?, preguntó Roberto, y había algo diferente en su voz. Una ternura que no había escuchado en años. Lucía cargaba a Benjamín, que parecía confundido por salir tan temprano. Me acerqué para darle un beso en la frente a mi nieto antes de irnos. Cuida a la abuela, le susurró Lucía al bebé, y algo en mi pecho se aflojó al escucharla llamarme abuela sin esa tensión de antes. El viaje al hospital fue silencioso, pero no incómodo. Era el silencio de una familia que finalmente había encontrado su lugar después de años de malentendidos. En el hospital, mientras esperábamos a que me llamaran para la cirugía, Roberto me tomó la mano. Mamá, hay algo que necesito decirte. Lo miré, esperando. Nunca te agradecí. Por todo lo que hiciste, por todos los sacrificios que no vi, por darme la vida que tengo ahora. No necesitas agradecerme, mijo. Eres mi hijo. Si necesito, insistió. Porque tomé todo lo que me diste como si fuera mi derecho, no como el regalo que era. Lucía se acercó, con Benjamín dormido en sus brazos. Señora Brenda, yo también quiero decirle algo. La miré, todavía sorprendida por este cambio en ella. Quiero pedirle que nos enseñe. Que nos enseñe a ser una familia de verdad. No sé cómo criar a Benjamín con el amor incondicional con el que usted crió a Roberto. Sus palabras me sorprendieron. ¿Por qué dices eso? Porque yo crecí en una casa donde el amor tenía condiciones. Donde tenías que portarte bien, sacar buenas calificaciones, lucir perfecta para merecer cariño. Por eso no entendía su forma de amar. Me parecía débil. Se detuvo, como si le costara encontrar las palabras. Pero ahora veo que no era debilidad. Era la fuerza más grande que existe. Amar sin esperar nada a cambio. Una enfermera llegó para llevarme a la sala de preparación. Roberto y Lucía me acompañaron hasta donde pudieron. Estaremos aquí cuando despiertes, me prometió Roberto. Todos estaremos aquí, agregó Lucía, ajustando la mantita de Benjamín. La cirugía duró 3 horas. Después me contaron que Roberto se había puesto como loco durante esas 3 horas, caminando de un lado a otro de la sala de espera como león enjaulado. Lucía había tenido que calmarlo varias veces, recordándole que el doctor había dicho que era una cirugía rutinaria. Cuando desperté en recuperación, lo primero que vi fue el rostro de Roberto. Estaba sentado junto a mi cama, con ojeras enormes pero sonriendo. ¿Cómo te sientes, mamá? Como si me hubiera pasado un tráiler por encima, murmuré, y él se rió. El doctor dice que todo salió perfecto. Pudieron remover todo el tumor. Lucía apareció en mi campo de visión, cargando a Benjamín. ¿Cómo está la abuela?, le preguntó al bebé con voz juguetona. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Roberto pidió vacaciones en el trabajo para cuidarme. Lucía venía todos los días con Benjamín y se sentaba a platicar conmigo mientras el bebé jugaba en una mantita en el piso. Pero lo más sorprendente fue cuando llegué a casa después del hospital. Mi pequeño departamento había sido transformado. Habían puesto una cama hospitalaria en la sala, un refrigerador pequeño lleno de comida preparada, y flores frescas en cada mesa. ¿Quién hizo todo esto?, pregunté asombrada. Lucía organizó todo, dijo Roberto. Yo solo seguí órdenes. Lucía se sonrojó. Quería que se sintiera cómoda. Durante las siguientes semanas, mientras me recuperaba, una nueva rutina se estableció en nuestras vidas. Roberto venía antes del trabajo para asegurarse de que hubiera tomado mis medicinas. Lucía llegaba en las tardes con Benjamín y me ayudaba con las cosas de la casa que no podía hacer sola. Pero lo más hermoso era cuando Lucía me ponía a Benjamín en los brazos y se sentaba a escuchar las historias de cuando Roberto era pequeño. Por primera vez, parecía genuinamente interesada en conocer a su esposo a través de mis recuerdos. Cuénteme de cuando Roberto aprendió a caminar, me pidió un día. Le conté cómo Roberto había sido tan terco que se negaba a caminar mientras yo lo estuviera viendo. Solo caminaba cuando pensaba que nadie lo veía, hasta que un día lo casé cruzando toda la sala solito.
De verdad, se rió Lucía. Todavía es igual de terco. Un mes después de la cirugía, Roberto y Lucía me dieron una sorpresa. Llegaron un domingo por la mañana con cara de niños traviesos. Mamá, dijo Roberto, necesitamos que vengas con nosotros. ¿A dónde? Es una sorpresa, dijo Lucía, sonriendo de manera misteriosa. Me llevaron a la iglesia de San Miguel, la misma donde había sido el bautizo de Benjamín. Mi estómago se tensó al recordar ese día. ¿Por qué estamos aquí?, pregunté. Porque queremos hacer las cosas bien esta vez, dijo Lucía. Adentro de la iglesia había una pequeña reunión. Unas 20 personas, incluyendo algunos familiares de Roberto que hacía años no veía. Había un pastel pequeño y globos azules. ¿Qué es esto?, pregunté confundida. Es la celebración que debimos haber hecho hace 2 meses, explicó Roberto. Una celebración donde la abuela es la invitada de honor. Lucía se acercó con Benjamín en brazos. Benjamín quiere conocer oficialmente a su abuela, dijo, y me puso al bebé en los brazos. Mientras cargaba a mi nieto, rodeada de familiares que me sonreían con cariño genuino, Roberto se puso de pie. Quiero que todos sepan algo, dijo en voz alta. Mi mamá es la mujer más fuerte que conozco. Me dio todo lo que soy, y por mucho tiempo fui demasiado ciego para verlo. Se volvió hacia mí. Mamá, sé que llegamos tarde. Sé que te lastimamos. Pero quiero que sepas que a partir de ahora, nunca más vas a estar sola. Lucía también se puso de pie. Y quiero que sepan que tuve el privilegio de conocer finalmente a la mujer que crió al hombre que amo. Una mujer que me está enseñando lo que significa ser madre de verdad. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero eran lágrimas diferentes a las que había llorado en esta misma iglesia meses atrás. Estas eran lágrimas de sanación. Esa noche, mientras Roberto y Lucía me llevaban de regreso a casa, Benjamín se quedó dormido en mis brazos. Lucía se volvió desde el asiento del copiloto. Señora Brenda, me dijo, ¿le puedo pedir un favor? Claro, mija. ¿Podría dejar de llamarme señora Brenda? Me gustaría que me dijera mamá. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Estás segura? Muy segura. Usted me está enseñando a ser madre, me está enseñando a amar sin condiciones. Si eso no la hace mi mamá, no sé qué lo haría. Roberto sonrió en el espejo retrovisor. ¿Ves, mamá? Al final tu familia creció. Tenía razón. Mi familia había crecido, pero no solo en número. Había crecido en amor, en comprensión, en honestidad. 6 meses después, cuando terminé mi quimioterapia y el doctor me dio de alta completamente, Roberto y Lucía me hicieron otra proposición. Mamá, dijo Roberto, queremos que vengas a vivir con nosotros. No necesito que me cuiden, protesté. No es para cuidarte, dijo Lucía. Es para que cuides a Benjamín. Para que seas la abuela que siempre quisiste ser. Miré a mi nieto, que ahora tenía casi 2 años y corría por la sala persiguiendo una pelota. Además, agregó Roberto, ese departamento tuyo es muy pequeño para todas las visitas que vas a recibir. Porque a partir de ahora, vamos a ser una familia que se visita, que se habla, que se ama en voz alta. Acepté su propuesta, pero con una condición, que me dejaran ayudar con los gastos de la casa. Ya había aprendido mi lección sobre hacer sacrificios en silencio. Ahora vivo en el cuarto de huéspedes que decoramos juntas, Lucía y yo. Cuido a Benjamín cuando ella tiene cosas que hacer, le enseño las recetas de la familia, y por las noches les cuento historias de cuando Roberto era pequeño. Pero lo más hermoso es que ahora, cuando Benjamín me llama, abuela, no hay tristeza en esa palabra. Solo hay amor puro, sin condiciones, sin dolor. A veces pienso en ese día en la iglesia, cuando me expulsaron de la celebración más importante de mi nieto. Me pregunto si las cosas tenían que pasar así para que pudiéramos llegar hasta aquí. Tal vez sí. Tal vez era necesario que el silencio se rompiera para que el amor pudiera crecer.